Bien, hablamos justamente dentro de esta unidad y el objetivo es justamente medir la correlación de variables que justamente están identificadas dentro de una determinada investigación a partir de la misma formulación de hipótesis como también del objetivo general, si es que en el caso no se formula ninguna hipótesis. Lo que se trata de realizar mediante las correlaciones bivariadas es justamente medir cuál es la regresión lineal, es decir, la relación o correlación que existe entre las variables. Estamos hablando de una determinada hipótesis, podría ser en este caso bivariada, en el caso de situación, y también se la conoce como el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es aquella que determina justamente si dos variables están relacionadas entre sí o no, en este caso mediante las medidas, en este caso dentro de dispersión, como son justamente la varianza, la desviación típica estándar, las que mayormente se van utilizando. Así como el alfa de Cronbach es aquella medida, aquel coeficiente que determina si un determinado instrumento tiene la fiabilidad o confiabilidad, la consistencia interna de determinado instrumento que obviamente ha sido construido a partir de las variables identificadas dentro de una investigación determinada. A partir de esa justamente se mide si el constructo interno, es decir, entre los ítems, si están estrechamente relacionadas entre sí o no en realidad, para poder ver la medición correspondiente de manera cuantitativa en un determinado rango que se va a ir definiendo. Y entonces vamos a ver lo que es correlación lineal en primera instancia, luego la elaboración de instrumentos y finalmente el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. Bueno, primero el coeficiente de correlación de Pearson es aquel valor numérico de variable cuantitativa de una escala mínima, en este caso de valores. ¿Qué es lo que mide? Mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas pero linealmente. También se puede ir realizando de manera exponencial, logarítmica, pero la que mayormente utilizamos es la lineal de Pearson. Entonces, para esto tomamos en cuenta algunos casos y muchos casos que no también es conveniente, ¿no?, utilizar la correlación de Pearson. Bien importante tomar en cuenta que el rango del coeficiente siempre está en un valor de 0 a 1, ¿sí? Pero en algunos casos algunos autores definen también entre menos 1 y más 1, ¿no? Es dependiendo justamente si el tipo de correlación es positiva perfecta o simplemente positiva pero no perfecta, o puede ser nula o puede ser positiva negativa, en este caso puede ser una correlación negativa perfecta. El coeficiente de correlación de Pearson lo denotamos con ρ, ahí está, R sub o bien R sub XY, que está midiendo justamente la relación, en este caso la correlación entre las variables X y identificadas a partir de la investigación misma de las variables, ¿no? Estamos hablando de cierto tipo de hipótesis bivariada. Para este caso tomamos en cuenta algunas escalas que son muy importantes. Por ejemplo, si está en el rango del coeficiente de correlación de Pearson de 0 a 0.1, es decir, a 0.10, se menciona que es una correlación nula. Si es de 0.1 a 0.30, una correlación débil. Si es de 0.30 a 0.5 o 0.50, es una correlación moderada. Y de 0.5 a 1 es una correlación fuerte, ¿no? Esa es la interpretación. Puede ser en los otros casos también en base a escalas, como por ejemplo si es de 0 a 0.2 tiene una correlación muy baja, de 0.2 a 0.4 tiene una correlación baja, de 0.4 a 0.6 tiene una correlación moderada, de 0.6 a 0.8 una correlación buena, y de 0.8 a 1 una correlación alta. Por lo general es bien importante que el coeficiente de correlación de Pearson esté en este rango, ¿no?, de 0.6 a 1 por lo menos, es la parte muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va identificando? ¿Qué tipo de correlaciones existe? Existe una correlación perfecta positiva, y se lo dice cuando dos variables X y Y están correlacionadas entre sí y que una aumenta tras el otro. Es decir, por ejemplo, aquí se tiene una relación, se podría decir, de la variable espacio con respecto a tiempo.
¿sí?, de un determinado móvil que se desplaza a una velocidad constante. Esta es la gráfica de dispersión, en el caso de correlación misma, donde se encuentra también en las hojas de Excel, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja en Excel y dentro de insertar gráficos correspondientes, estos gráficos, por ejemplo, las que mencionan, dice insertar gráfico de dispersión, ¿no? En este caso en puntos o de burbujas, ¿no? Entonces existen tipos de dispersión, por ejemplo, puntuales, ¿no? Aquellos que designan cierto tipo de función, o la parte lineal. Entonces son estas de las que vamos a ir utilizando para poder hacer este tipo de gráfico. Por ejemplo, en este caso se tiene, miren, todos los puntos consecutivos que son pares ordenados. No olvidemos que este es un plano cartesiano, en el eje X tiempo, en el eje Y espacio. Entonces se tiene aquí, por ejemplo, una correlación perfecta y es positiva, porque la línea en este caso, si unimos estos puntos o por los puntos podría pasar una línea correspondiente, ¿no? Sería justamente de pendiente positiva. Si es el otro inverso se lo conoce como pendiente negativa, ¿no? No olvidemos que para realizar este tipo de gráficos, bien importante tener conocimiento de lo que es una función. Una función lineal es aquella que tiene como ecuación, ¿no es cierto?, y es igual a la pendiente por x más una constante b, por lo general, ¿no? O es que se puede ir encontrando a partir de dados dos puntos, se puede encontrar la pendiente y a partir de eso la recta que se encuentra determinados puntos en el plano cartesiano. Esta es una representación gráfica de correlación perfecta positiva, ¿no?, que puede dar en algunas ciencias, ¿no?, pero en este caso en ciencias exactas por sobre todo. En el caso de este ejemplo es un ejemplo de ciencias físicas, en realidad de la que se mide, ¿no?, una correlación perfecta positiva. Pero dentro del ámbito educativo, en educación, no necesariamente vamos a tener una correlación perfecta positiva, va a ser un poco más complejo en realidad, ¿no? Se trata de lograr justamente una correlación, de obtener una correlación positiva, pero probablemente no perfecta, ¿no? Entonces esa es la parte muy importante de notar e identificar por qué no se puede realizar una correlación perfecta positiva. Lo vamos a mencionar más adelante. Esta, por ejemplo, es la correlación perfecta negativa, como lo hemos mencionado. Si la recta pasara por estos puntos, tiene una pendiente negativa con respecto a las variables volumen y presión, si existe alguna, en este caso, relación, y su grado de relaciones, miren, es negativa en realidad, ¿no? Es negativa. Entonces la relación entre presión y volumen se ajusta en este caso como una correlación negativa perfecta, ¿no? Es decir, por estos puntos también pasa una recta, una línea de pendiente negativa. Entonces, ¿cómo se determina esta representación gráfica en el plano cartesiano? Tenemos que hacer un eje X y f de x, ¿no es cierto? Si recuerdan muy bien, funciones en colegio. Entonces los llamamos también relación de funciones exactas. El siguiente es una correlación positiva, pero no perfecta. Este va a ser el caso en el que la gran mayoría va a tratar de poder determinar si sus variables son relacionadas entre sí o no. Puede ser positiva en el sentido de que tanto en los fenómenos justamente aleatorios, ¿no?, pueden establecerse también algunas relaciones, como por ejemplo aquí tenemos la variable horas de estudio con relación a calificación. Entonces, si relacionamos las horas de estudio con el rendimiento académico, podemos obtener mayor rendimiento a mayor inteligencia, pero podría ser prácticamente imposible, ¿no?, saber con exactitud la puntuación que obtendrá un sujeto o los sujetos, ¿no?, para horas determinadas de estudio. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene los puntos no solamente en una línea, ¿no? Esa era la que era justamente, ¿no?, ya sea negativa, como en este caso, perfecta, todos alineados, ¿no?, de manera negativa, por eso es correlación perfecta negativa, o alineados justamente con pendiente positiva. En este caso, nosotros dentro de la carrera, al realizar la tesis correspondiente, identificamos variables y las variables pueden dotarse de este tipo de
puntuaciones dentro del plano cartesiano, y a partir de esto hay que ir analizando, ¿no? O sea, no vamos a obtener una correlación perfecta positiva en realidad, ¿no? Entonces, esta se lo conoce también, ¿no?, correlación positiva, ¿sí? Porque los puntos, si podemos observar, están ascendiendo, ¿no? Entonces, es decir, más o menos la recta va a ser aquella pendiente positiva, ¿no? Pero no perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque no todos los puntos están en una sola dirección, ¿no? Sino están dispersos en realidad, ¿no? Unos tras otros, pero va elevándose, ¿no? Entonces se lo dice correlación positiva, no perfecta. La correlación negativa, pero no perfecta, también es similar a este, pero en el otro sentido, ¿no? Como se puede observar, los puntos no están netamente en una línea recta toditas, pero sí están dispersas y tiene una, en este caso, ¿no?, una parte decreciente, se podría decir, que va a ir de la parte superior a la parte inferior. Por lo tanto, las líneas rectas más o menos estaría por aquí en el entremedio de estos puntos, y eso se lo conoce como los mínimos cuadrados en realidad, ¿no? Determinar esa línea recta de relación entre los puntos que se han obtenido. Por ejemplo, aquí se está midiendo qué cosa, la variable alcohol con relación a la variable memoria, ¿no? ¿Qué relación existe entre alcohol y memoria, ¿no? Es decir, si relacionamos la cantidad de alcohol ingerida y el grado de memorización ante determinados estímulos, ¿no? Ahí podemos obtener, por ejemplo, aquí una correlación negativa, pero no perfecta. No perfecta en el sentido de que no todos están alineados, ¿no? Cuando se dice que es perfecta, cuando todos estos puntos están alineados en una sola dirección. Ahora bien, la correlación nula, ¿a qué se lo dice? Aquí tenemos una representación gráfica. Por ejemplo, tenemos la variable peso e inteligencia. O sea, ¿cuál sería la relación de peso e inteligencia? ¿A mayor peso habrá mayor inteligencia? ¿O a mayor inteligencia existirá mayor peso? No, no, ¿ve? En realidad no existe una correlación, se podría decir, ¿no? Una correlación de estas variables. Por esta situación, miren, los puntos son muy dispersos y no se sabe si están ascendiendo o están descendiendo. A eso se lo conoce como una correlación nula, es decir, su correlación R sub 0, ¿no?, o R de XY, este es el X, no se olviden, y este es el Y, estamos en el plano cartesiano, es igual a 0, ¿sí? Eso se lo conoce una correlación nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque inteligencia, ¿qué tiene que ver con respecto a peso? No hay ninguna correlación en realidad, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, hay alguna correlación, sí, pero es negativa en realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es negativa? Porque la correlación, por ejemplo, de alcohol podría incidir obviamente, ¿no?, en la memoria, y no necesariamente la memoria en el alcohol. En la otra, por ejemplo, podemos aquí obviamente con relación positiva, ¿incide las horas de estudio en su rendimiento académico? Claro que sí, es decir, a mayor hora de estudio, mayor rendimiento académico. Por eso es que la correlación es positiva. Bien, entonces ahí se tienen las 5 correlaciones, tipos de correlaciones que se van a ir reformulando. Entonces, ¿cuál es la fórmula de correlación de Pearson? Hay 3 fórmulas correspondientes. La primera se le conoce por puntuaciones directas, que es justamente R sub XY es igual a la sumatoria del producto de los valores de las variables en las columnas determinadas, dividido entre n, que es el tamaño de población, menos el producto de sus promedios, x barra por y barra, dividido entre en este caso, miren, este es el producto. S sub x es justamente la desviación típica estándar de la variable o columna x, y S sub y es la desviación estándar de la columna y. Entonces, esa es la primera. La otra es por puntuaciones diferenciales o centradas. Aquí se lo denota el coeficiente de correlación, la sumatoria de productos x por y, pero este x y y en minúscula son justamente la diferencia de los datos de la columna x menos su promedio correspondiente, x barra.
y el y en minúscula es el y en mayúscula, ¿no? Es decir, de los datos de la columna y, de la variable y, menos su promedio de estos datos, ¿no? Entonces, esta es la sumatoria de productos x por y de estas diferencias, ¿no? Dividido entre la raíz cuadrada, hasta ahí nada más, ¿no? De la sumatoria de x en minúscula elevado al cuadrado, ¿no? Por la raíz cuadrada de la sumatoria de y cuadrado. Ahora, por otro lado tenemos las puntuaciones estandarizadas. Estandarizadas en el sentido de que se los dice también a qué tipo de correlación que utilizamos dentro de la variable z de la distribución normal estándar. Entonces z sub x es, por ejemplo, x menos x barra, ¿no? Que es el promedio de los datos de la columna x sobre la desviación estándar. La desviación estándar de la columna x. Ahora, aquí por ejemplo, mencionamos el coeficiente de correlación como la sumatoria de estos dos productos, ¿no? Z sub x por Z sub y. Esta es la variable z estandarizada de la distribución normal, dividido entre la población correspondiente. Mediante estas tres fórmulas tiene que darse y obtenerse el mismo coeficiente de correlación. Cualquiera de ellas es usual, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí tengo 10 datos, ¿sí? Imaginemos que tengo un conjunto de datos de 10 estudiantes a los cuales voy a medir, por ejemplo, qué relación existe entre inteligencia, la variable x, y rendimiento académico. Por ejemplo, inteligencia puedo aplicar un test de medición, ¿no? Un test de inteligencia, ¿no? Entonces ahí voy midiendo a los estudiantes y pongo las calificaciones correspondientes. Para el rendimiento académico puede ser una evaluación, ¿no? O un examen que podría realizar, aplicar a los 10 estudiantes en relación a un cierto tema o materia, asignatura, ¿no? Puntuaciones del 1 al 10, y aquí están 4, 8, 2, 7, 9, etcétera, ¿no? Que son justamente calificaciones de los 10 sujetos. Entonces, ¿qué se debe de calcular aquí? Se debe de calcular lo que es justamente la relación que existe entre estas variables. Veamos. Para el primero, por ejemplo, que son las puntuaciones, ¿no es cierto? Puntuaciones directas, ¿no? El inciso A, tenemos la variable x, la variable y, sumamos todos estos valores, ahí está 1175, total dice, porque la suma de esta columna, 4 más 8 más 2 más 7, etcétera, es 65. Su promedio, por ejemplo, aquí va a ser este dato dividido entre 10, que son la cantidad de sujetos, ¿no? Y eso es 117,5. Aquí, por ejemplo, 65 dividido entre 10, porque son 10 sujetos, 10 calificaciones, es 6,5 en promedio, ¿no? De calificación. Aquí en promedio de test de inteligencia. Aquí tenemos x al cuadrado, ¿ya? Y este es el y cuadrado, es decir, el exponente. 105 elevado al cuadrado es 11.025. 116 elevado al cuadrado, ¿no? O sea, abres la calculadora, notas, ¿no es cierto?, el exponente cuadrático, eso es 13.456. Todos estos son exponentes cuadráticos y sumamos, ahí está, ¿no? Tenemos ahí un total de 139.245. Por otro lado, para y de la misma forma, y cuadrado, 4 al cuadrado, 16, 8 al cuadrado, 64, 2 al cuadrado, 4, ¿no? 7 al cuadrado, 49, etcétera. Sumamos y ahí tenemos 489, la sumatoria en y cuadrado. Y esta columna es x por y, es decir, voy a multiplicar 105 por 4, eso es 420. 116 por 8, 928, ¿no? 103 por 2, 206. Y al final hacemos la sumatoria, también de la misma forma, es 7.871. Una sumatoria en este caso, ¿no? Vertical. Y obviamente estos, los que están debajo, son divididos entre 10, ¿no? Divididos entre 10, dividido entre 10.
Bien, entonces, ¿qué se ha identificado a partir de esas operaciones? En primera instancia, que el promedio, aquí es igual, el promedio aquí está, ¿no? Es esta sumatoria dividida entre 10 y eso es 117,5. El promedio de la columna Y, que es este de aquí, eso es 6,5. El producto de estos dos promedios, X por Y, X barra por Y barra, es decir, 117,5 por 6,5, eso es 763,75. El producto está multiplicando estos dos valores. Ahí está. Ahora, para determinar la desviación típica estándar, tanto en X y en Y, utilizamos esta fórmula. Y dentro de esta parte interna, por ejemplo, eso se conoce como la varianza. Aquí está, ¿no? La sumatoria de X al cuadrado, ¿dónde está? Estos son los X y la sumatoria de X cuadrado es esta. Dividido entre N, dividido entre 10 en realidad, ¿no? Porque son 10 datos, ¿no? Pues ahí tenemos 13, esto va a ser 13.924,5, ¿no? Este sería, ¿no? La sumatoria de X cuadrado dividida entre N, que es 10, 13.924,5, menos el promedio, es decir, X al cuadrado. Este de aquí, ¿no? Elevado al cuadrado. 117,5 al cuadrado, ¿no? Hago la diferencia de estos dos valores y ahí obtenemos 118,25. Análogamente, la sumatoria de Y cuadrado sobre N. Esta es la sumatoria de Y cuadrado, 489, dividida entre 10, 48,9, menos Y cuadrado, ¿no? Es decir, Y barra, el promedio de Y. Es 6,5 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces hago la diferencia. 48,9 menos 6,5 elevado al cuadrado, eso es 6,65. De esta sacamos la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar, ¿no? La raíz cuadrada, ¿no? De estas diferencias, ¿no? Eso es 10,874 y en el siguiente también la raíz cuadrada de 6,65 es 2,579. Con estos datos determinados sustituimos y reemplazamos los datos. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de X por Y dividido entre N. Este producto, ¿dónde se encuentra? Es la última columna, ¿no? Aquí está, es 7.871. Dividido entre N es 787,1. Aquí va a ser 787,1 menos el producto de estos dos datos, ¿no? De estos dos promedios, y eso era 763,75. Voy a restar ambos datos y voy a dividir entre el producto de las desviaciones estándar, es decir, 10,874 por 2,579. Entonces ya voy a tener ahí los valores, hacemos la división y les va a salir coeficiente de 0,83. Y si es 0,83 es muy cercano en realidad, ¿no? Tienen un alto, se puede decir, una correlación positiva alta en realidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que las variables inteligencia y rendimiento académico están estrechamente relacionadas entre sí. Esto es justamente por puntuaciones, ¿no? Directas. Luego, por puntuaciones diferenciadas o puntuaciones estandarizadas, el procedimiento es casi similar, pero hay que utilizar otros datos, ¿no? Por ejemplo, esto es para puntuaciones justamente, ¿no? Para diferenciadas, en este caso X minúscula, que es X menos la media, ¿no? Son los mismos datos, pero aquí el X minúscula y el Y minúscula son los datos menos su promedio, es decir, ¿no? Su media. Ya tenía los promedios calculados anteriormente. Por ejemplo, 105 menos su promedio, 117,5, eso es menos 12,5. 116 menos su promedio, que es 117,5, eso es menos 1,5. 103 menos 117,5, eso es menos 14,5, ¿no? Y así sucesivamente, todos los demás datos. Hago la diferencia. Para Y minúscula lo mismo, pero con la columna de Y, ¿no? En este caso, 4 menos su promedio, es decir, 4 menos 6,5, eso es menos 2,5. 8 menos 6,5, eso es 1,5. 2 menos 6,5, eso es menos 4,5, con su signo, tal como está. Una vez obtenida estas columnas, X minúscula, Y minúscula, elevamos al cuadrado. Es decir, menos 12,5 al cuadrado es 156,25. Menos 1,5 al cuadrado, eso es 2,25. Menos 14,5 al cuadrado, 210,25. Es decir,
El exponente cuadrático de estas columnas, tanto ya sean positivos o negativos, los convierte en valores positivos, ¿no? Por ejemplo, 0,5 al cuadrado es 0,25, ¿no? Menos 12,5 al cuadrado es 156,25. Y al final sumamos. Aquí la suma es 1182,5. Para y de la misma forma, ¿no? Es decir, menos 2,5 al cuadrado, 6,25. 1,5 al cuadrado, 2,25. Menos 4,5 al cuadrado, 20,25. Sumamos y ahí está 66,5. Ahora multiplicamos la columna X minúscula y Y minúscula, es decir, menos 12,5 por menos 2,5, eso es 31,25. Menos 1,5 por 1,5, menos 2,25. Menos 14,5 por menos 4,5, eso es 65,25, ¿no? Valor positivo. Y al final sumamos también, ¿no? 233,5, ¿no? De manera vertical. Sustituimos los datos. La sumatoria de x por y minúscula es 233,5. La sumatoria total de x cuadrado es 1182,5. La sumatoria de y cuadrados es 66,5. Y luego, ¿qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de esta sumatoria, es decir, raíz cuadrada de 1182,5 por la raíz cuadrada de 66,5. Multiplicamos los dos radicales y ahí tenemos 280,422. Reemplazando los datos, esta sumatoria, aquí está, es 233,5 en el numerador, dividido en el producto de estos radicales, que es 280,422. Dividimos esos dos datos y obtenemos también de la misma forma 0,83. Sí, tal vez con otros decimales más les va a dar, pero tiene que ir redondeando, ¿no? Por lo menos a dos decimales. Entonces, como ustedes pueden ver, es el mismo resultado del anterior. Y finalmente, para las puntuaciones estandarizadas, ¿no? La solución C es el mismo, pero aquí utilizamos las fórmulas, ¿no? Z sub x es x menos su promedio dividido entre su desviación estándar, que ya teníamos en la primera parte, ¿no? En la solución del inciso A. Hay que reemplazar datos, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser 105 menos su promedio, 117,5, dividido entre la desviación estándar de x, ¿no? Y la desviación estándar de x será justamente un valor que lo tenemos en la solución número 1, ¿no? Aquí está, es la desviación estándar, es 10,874. Y para la z estandarizada en y voy a utilizar esta, ¿no? La desviación estándar de la columna y, 2,579. ¿Qué es lo que hay que usar? Hay que utilizar esta fórmula, ¿no? De estandarización, ¿no? X menos su promedio dividido entre su desviación estándar, ¿no? Para determinar todos aquellos valores, z sub x y z sub y en realidad, ¿no? Entonces, de esa forma, determinamos z sub x, z sub y, el producto de estas dos, por ejemplo, menos 1.150 por menos 0.96, con todos sus decimales. Aquí no estamos redondeando, ojo, ¿sí? No hay que redondear. Con todos los decimales, tal como está, van a ir saliendo, ¿no? Hacemos el producto de las dos, sumamos, ahí tenemos 8,326, ¿no? Aquí no es necesario la sumatoria, ¿sí? Y la sumatoria de este producto, dividimos, ahí está 8,326, dividido entre n, pero n vale ¿cuánto? 10, ¿no? Y ahí tenemos 0,83, ¿no? O 0,8326. Redondeado simplemente va a ser a 0,83 en realidad, ¿no? Entonces, para su interpretación, hay que buscar el rango, ¿no? ¿Dónde se ubica? Por ejemplo, está de 0,5 a 1, ¿no? Que significa que tiene una correlación fuerte y alta entre las variables. Sería en realidad una correlación positiva, pero no perfecta, ¿no? No perfecta porque en el sentido de que sus gráficos no necesariamente va a ser, en este caso, lineal, ¿no? Por ejemplo, aquí este documento en Excel les voy pasando también para que vean cómo se han realizado los cálculos correspondientes. Lo que me interesa es este gráfico, el gráfico de dispersión, ¿no? Este R cuadrado se lo conoce como coeficiente de determinación. Si sacas la raíz cuadrada a este R cuadrado, vas a obtener el coeficiente de correlación de Pearson, que es 0,83, ¿no?
A ver, si alguien saca esto su cuadrado, sacan la raíz cuadrada, vas a obtener 0,83, etcétera, ¿no? Pero aquí están los puntos. Estos son los puntos, los 10 puntitos en realidad, ¿no? Con respecto a la variable inteligencia en X y Y, rendimiento académico. ¿Qué es la variable X? ¿Recuerdan en investigación? Es la variable independiente. Y la variable Y, ¿qué es? Es la variable dependiente. Independiente, dependiente. X, Y, o f de X también se lo conoce como funciones, ¿no? A partir de esos puntos, miren, se genera una recta, es una línea, ¿no es cierto? Obviamente los puntos no están alineados, por eso no es una correlación perfecta positiva. Sí es una correlación positiva, pero no perfecta, ¿no? Entonces la línea, la pendiente, aquí esta es positiva, 0,1975, X menos, que es la constante B en este caso, ¿no? Menos 16,702. Entonces aquí tenemos justamente esta medida. ¿Cómo se ha hecho la gráfica? Tal vez alguno va a preguntar, pero ¿cómo graficamos? Sencillamente agarramos, miren, estas dos variables que estoy agarrando, miren, hasta ahí nada más, solamente las puntuaciones, y vamos a la parte de gráficos, en insertar gráficos de dispersión. Ahí está. Aquí por ejemplo ya lo tengo, ¿no? Los puntos. Hay que darle un poco más de estilo si desean, ¿no? Eso ya depende mucho de alguien, del investigador, cómo le vaya dando el estilo. Y de aquí, en diseños rápidos, hay una que dice con función y línea. Este de aquí. Hacemos un clic, nuevamente. Ahí está, ¿no? Que es justamente el mismo gráfico. Es el mismo gráfico que se tiene en la parte inferior. Es esta, ¿no? Ahí está. Entonces aquí ya tengo esto. Si deseas puedes ampliar un poco más, eso ya es de forma nada más, ¿no? Es decir, puedes agrandar un poco más grande para que se vea cuál es la ecuación de la recta, cuál es este r cuadrado es el coeficiente de determinación, ¿sí? Y si le sacas la raíz cuadrada vas a obtener justamente ese coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, buena estrategia, ¿no? Para poder olvidarnos de todos estos procedimientos y fórmulas, ¿cómo puedo calcular el coeficiente de correlación de Pearson? Hago la gráfica, determino el coeficiente de determinación, ¿sí? Una vez que ya tengas este r cuadrado, el que lo voy a pintar de color rojo, ahí está, ¿no es cierto? El 0,69, es decir, sacas la raíz cuadrada de 0.6933, digamos, ¿no? Y ahí vas a tener justamente el r nada más, ¿no? El r, pero sin el exponente cuadrado, ¿no? R es igual a 0,83, 26, 46, 38, etcétera, ¿no? Con más decimales. Pero en realidad sería con dos nada más, ¿no? 0,83. Vas a obtener este mismo valor, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson. Es una forma también, ¿no? Para poder ver si has realizado de manera correcta el cálculo correspondiente, ¿sí? Estas son formas nada más, los puedes ir eliminando. Títulos en eje, al coloques obviamente si deseas, ¿no? X, aquí está inteligencia, ¿no es cierto? Entonces eso ya es forma, no hay mucho detalle, ¿no? Aquí voy a colocar inteligencia, la variable independiente, y esta va a ser Y, punto rendimiento académico. Ahí está, ¿no? Inteligencia incide en el rendimiento académico. Sí, hay una correlación positiva. Entonces esta es la forma de ver si se han dado cuenta. Basta con tener solamente los datos, ¿no? Seleccionas nuevamente, insertar, gráfico de dispersión y ya obtienes, ¿no? Una vez que tengas el coeficiente de determinación, r cuadrado, sacas su raíz cuadrada, es el coeficiente de correlación de Pearson, este de aquí, ¿no? Este procedimiento que está en Excel es de manera, ¿no? Así, manualmente ir calculando, ¿no? Sí, ir calculando, como está en este caso, ¿no? Ya con fórmulas correspondientes. Y este documento en Excel también los voy a ir pasando para que vayan analizando cómo se ha realizado en realidad. Bueno, entonces ahí ya termino lo que es el tema respectivo, ¿no? De esta unidad. Ahora vamos a la elaboración de instrumentos. ¿Qué es lo que hacemos en instrumentos de investigación? ¿Cómo elaboramos un instrumento de medición? La estadística nos sirve justamente para eso, ¿no? Construir instrumentos cuantitativos. Existe una fase cualitativa
que es la elaboración del contenido en base a la matriz de operacionalización de variables, es decir, formular preguntas o ítems. Y la otra fase es cuantitativa, ¿no? Medir justamente si el instrumento es fiable mediante el alfa de Cronbach. Entonces, este alfa de Cronbach también es usual, la gran mayoría de los investigadores utilizan, y en las tesis, si van a presentar algún determinado momento, se les sugiere insertar la validación y confiabilidad del instrumento. Dos términos bien importantes: validación y confiabilidad son dos cosas distintas. La confiabilidad se lo calcula mediante el coeficiente alfa de Cronbach, y la validación mediante la revisión de expertos, con un par de expertos, si está bien construido tu instrumento, se entiende las preguntas o los ítems correspondientes. Entonces, ¿cómo hacemos? Primera fase, definimos objetivos, qué teoría y cuál es el constructo correspondiente, ¿no? Las teorías generales que se tienen dentro del objeto de estudio de investigación para construir justamente el instrumento, ¿no? Que es una dimensión, la dimensión es un aspecto, faceta especificable de un concepto con relación a una variable. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una investigación sobre inteligencia sería mi variable, en este caso correspondiente, ¿no? Y las inteligencias múltiples, como por ejemplo, serían las subdimensiones, ¿no? O dimensión correspondiente, ¿no? Ya sea la sinestésica, intrapersonal, musical, verbal, espacial, etc. Es bien importante identificar la variable, dimensiones e indicadores. A partir de eso, tomamos en cuenta también ver si los objetivos, las teorías y la definición unidimensional del constructo están bien formuladas. También se los llama reactivos, ¿no? A los ítems, no olvidarse. Una segunda fase será la validación de juicio de expertos. Esta es la validación. El juicio de expertos es justamente, ¿no? El instrumento se somete, ¿no?, a la revisión, ¿no?, de la redacción del instrumento, si están bien formulados o no los ítems, ¿no? Los expertos son personas de la especialidad, con amplia experiencia profesional, académica o investigativa, ¿no?, relacionado pero al tema de investigación, ¿no?, que permita valorar el contenido y de forma, en este caso, que estén incluidos obviamente esos ítems en el instrumento, ¿no? El cuadro siguiente muestra un ejemplo de formato de guía de observación para jueces de expertos, es decir, una guía que ellos pueden tomar en cuenta. Estas observaciones hechas por jueces expertos pueden ser sometidas a un análisis de concordancia a través de la medida capa de Cohen, que puede ejecutarse con el programa SPS, puede ser también una opción. Bien, entonces, ¿cuál es esta guía? Es esta, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de formato de validación de instrumentos por jueces o por expertos. Objetivos de esta guía, ¿no? Objetivos de la investigación, ¿no? Criterios a evaluar: claridad en la redacción, sí, no; coherencia interna, sesgo; redacción adecuada a la población de estudio, ¿no? Entonces aquí el juez, el investigador, ¿no?, que ustedes van a pasar su instrumento, van a ir respondiendo, ¿no?, marcando con una X, etcétera, ¿no? Aquí pongan guía de observación para el instrumento ¿de qué? De medición, de test, de examen, de prueba, de encuesta, de cuestionario. No olvidemos que para la validación, obviamente, mayormente trabajamos con instrumentos netamente cuantitativos, pero esto también puede servir, validar para las guías de entrevista, ¿no?, semiestructuradas, estructuradas o no, en este caso no estructuradas en realidad. Entonces, esta es una guía para aquellos par de expertos, ¿no?, que identifican algunos datos, ¿no?, y toman criterios a evaluar. Bien, en la tercera fase es ya la prueba piloto, donde ya se tiene ya validado el instrumento, se ha revisado, ¿no?, se han reajustado algunos elementos probablemente, y luego implementamos, pero no en la muestra. La prueba piloto es justamente aquel subgrupo que también tiene las mismas características, ¿no?, de la población. También se lo puede conocer como una muestra probabilística simple al azar. Entonces tomamos en cuenta una prueba piloto, ¿no?, por lo menos en un rango de cuánto, puede ser por lo menos mínimamente de 14 sujetos para adelante, hasta 30, podemos llegar hasta 30 en realidad, ¿no? Hay un rango correspondiente para la prueba piloto.
Y la cuarta fase es la validación psicométrica, que eso es obviamente calcular y aplicar el alfa de Cronbach para la confiabilidad misma, ¿no? Es decir, aplico en ese subgrupo de la población, no en la muestra en realidad, recolecto los datos y con esos datos lo que voy a hacer en la siguiente fase es medir su confiabilidad del determinado instrumento. Entonces esas son las cuatro, ¿no? Cuatro fases para la validación y confiabilidad de instrumentos de investigación, pero cuantitativos, no cualitativos. Ojo, cuantitativos. ¿Cuáles son los cuantitativos? Aquellos que son test de medición, pruebas, pretest, post-test, guías de encuesta, pero con escalas, o cuestionarios con ítems, en este caso, de respuestas cerradas, no, no preguntas abiertas, ojo. Entonces, las escalas Likert es las que mayormente se utilizan, como por ejemplo respuestas sí, no, ¿no? Que permiten medir actitudes. También utilizamos algunos ítems, ¿no? Likerts, con el nivel justamente, ¿no? De afirmación, de que se realice cierta actividad con frecuencia, el nivel de importancia, la valoración del determinado servicio, producto o empresa, en este caso, ¿no? Si es que se quiere hacer una encuesta, en realidad, ¿no? Pero nosotros mayormente trabajamos en el ámbito educativo y ver justamente, ¿no? Probabilidades de realizar una acción futura. Entonces, ¿cómo se tratan los resultados? Dentro de los ítems Likert se deben de sumar y tomar en cuenta un valor total, es decir, hay que tomar en cuenta escalas de valores. Ejemplo, aquí se tiene un ejemplo de puntuaciones, si pueden observar, tenemos los ítems, tenemos aquí en realidad 8 ítems, ¿sí? Y las respuestas son muy bueno, muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esta es una escala Likert, ¿no? De nivel 5. Por lo tanto, por ejemplo, a diferencia del ítem número 2, de la misma forma, miren, toditas tienen la misma escala. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, a muy de acuerdo toma el valor de 1, de acuerdo el nivel de 2, ¿no? Ni de acuerdo, en desacuerdo, nivel 3. En la siguiente, por ejemplo, en el ítem 3, muy de acuerdo es el nivel 5 ya, ¿no? De acuerdo nivel 4, ni de acuerdo en desacuerdo nivel 3, ¿no? En desacuerdo 2 y 1 muy en desacuerdo. Entonces, ¿de qué depende estos valores que está tomando el investigador? Depende qué es lo que se está formulando en el ítem, ¿no? Por ejemplo, el personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos decir que sí, muy de acuerdo, ¿no? Entonces, el nivel más alto será, pues, ¿no? El nivel más tomado en cuenta podría ser, ¿no? El primer nivel sería tal vez muy de acuerdo o en este caso muy en desacuerdo en realidad, ¿no? Que probablemente no todos van a ir respondiendo. Pero a diferencia del ítem número 3 dice, los servicios que presta la Dirección General de Impuestos Nacionales habitualmente son muy buenos. Entonces podría ser no muy de acuerdo en realidad, ¿no? Muy en desacuerdo. Entonces los valores, las escalas son los que cambian, ¿no? Los valores numéricos. Eso depende de quién, del investigador, qué valores numéricos van a tener en cada uno de los ítems, ¿sí? No todas van a ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, los niveles de valor, ¿cuáles van a ser? Aquellos que vayan marcando justamente, ¿no? Vaya respondiendo o subraye, encierre en un círculo o seleccione, ¿no es cierto? Para aquellas encuestas que hoy en la actualidad ya se utiliza con Google Formulario, ¿no? Es la manera más rápida, más directa. Aquí los valores numéricos en cada uno de los ítems se va identificando, ¿no? Qué tipo de valores se tiene. Hay un rango, claro que sí, hay un rango de puntuaciones, ¿sí? Por ejemplo, un rango de 8 a 40 en este caso, ¿sí? Entonces aquí se tiene cierto tipo de análisis para los valores por cada uno de los ítems, ¿no? Que son las sumatorias correspondientes de las respuestas de las puntuaciones. Las puntuaciones correspondientes de esos ítems anteriores, ¿no? Que eran justamente 8. Aquí, por ejemplo, tengo puntuaciones de una determinada persona que ha respondido y esas son sus escalas de valores, ¿no? Con valores numéricos. Aquí, por ejemplo, suma cuánto, sumar 5 más 5 más 4 más 5, ahí tenemos 5 por 5, 25 más aquí 3 por 4, 12, ¿no? Ahí tenemos ahí 37 la sumatoria.
Entonces ahí podemos tomar en cuenta también ítems como de esta forma, ¿no? Aquellos que simplemente son marcados desde Google Formulario, ¿no? Una opción de respuesta, y estas son las escalas correspondientes también, ¿no? Por ejemplo, muy buen conductor, mal conductor, nivel de 2, buen conductor 4, regular 3, muy mal conductor 1, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo considera usted al conductor del programa? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el ítem y las respuestas y sus valores numéricos. Ahora, ¿para qué necesitamos estos valores numéricos? Para medir el alfa de Cronbach's. Si hablamos de cuestionarios, por ejemplo, hay una estructura, se puede ver cuestionarios con preguntas abiertas o de desarrollo, como también preguntas cerradas, pero mayormente nosotros trabajamos con aquellas que son cerradas en realidad, ¿no? No con las abiertas, todos que son preguntas cerradas. Si son cerradas pueden ser de elección única, dicotómica, sí, no, politómica, por ejemplo, sí, no, alguna vez, muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, etcétera, ¿no? Que esa también se lo conoce como escala Likert. Puede ser de elección múltiple, ¿no? ¿Usted qué tipo de redes sociales utiliza? Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es una de elección múltiple, ¿no? Es decir, el sujeto de entrevista, en este caso encuestado, puede responder más de una, ¿no? No solamente una, ¿no? Aquí por ejemplo dicotómica, una opción, ¿no? Sí o no, sí, marca, ¿no? Si es politómica, por ejemplo, sí, no, alguna vez, ¿no? Puede ser, digamos, no. Y las otras opciones son solamente una elección, ¿no? Por eso dice elección única. Elección múltiple puede ser varias, ¿no? ¿Qué tipo de redes sociales utiliza usted? Alguien va a marcar WhatsApp, digamos, Facebook, Instagram y lo demás no necesariamente, ¿no? Elección múltiple. Puede ser de ranking escala numérica, ¿no? De valor de nulo, del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Cuánto califica del 1 al 10, etcétera. Puede ser una nominal. Las nominales, por ejemplo, son aquellas variables, recuerdan, las nominales que no tienen valores numéricos. Puede ser, por ejemplo, qué tipo de color de ojos tiene usted. Color de ojos, digamos, negros, grises, cafés, verde, azul. Seleccionas una de ellas, ¿no? Likert, la que hemos visto, ¿no? Muy bueno, muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo. Esa es una escala Likert de nivel 5, ¿no? O puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? O en desacuerdo en realidad es también de nivel 5 escala Likert. O este ejemplo también, ¿no? Que también tiene un nivel de 5, ¿no? Muy bueno, ¿no? Ahí está, bueno, regular, malo o mal, muy malo, ¿no? Esa también es una escala Likert, ¿no? De nivel 5 que solamente es una opción de respuesta. Entonces ahí hay preguntas abiertas como también preguntas cerradas que hacemos gran diferencia. Entonces nosotros trabajamos, ¿no? Con estadística, en este caso para las encuestas, los cuestionarios, con preguntas cerradas, porque estas son las que se van a medir su confiabilidad mediante el alfa de Cronbach's. Ahora, ¿cuál es la estructura del cuestionario? Tiene una portada, ¿no? Un logo correspondiente que lo identifica, ¿no? Incluye el nombre del cuestionario dirigido a quién, el logotipo de la institución, las instrucciones mismas, las preguntas correspondientes, ¿no? Ya sean cerradas o abiertas. Pero nosotros, recalco nuevamente, trabajamos con preguntas cerradas para medir su confiabilidad. Las abiertas serán para aquellas guías de entrevista, ¿no? Semiestructuradas. Y al final siempre, ¿no? Un agradecimiento, ¿no? De los resultados que se vayan recolectando, que se vayan identificando. Entonces ahí en la investigación mayormente se utilizan entrevistas, encuestas y la observación. Estas son las tres técnicas que mayormente se utilizan, ¿no? Las entrevistas, obviamente, ¿qué técnicas? Que son preguntas, ¿no? Que se hace de manera directa y verbal, en entrevista en profundidad, por ejemplo. Pueden ser preguntas también abiertas, pueden ser subjetivas o pueden ser cerradas de maneras concretas. Dentro de la encuesta también es una técnica para obtener información tomando en cuenta una muestra de la población objetivo. Se utiliza mayormente preguntas cerradas, ¿no? Es decir, concretas. En la parte de la observación también es una técnica que se usa para estudiar las muestras de sus propias actividades de grupo. Por ejemplo, observación puede ser la observación participante, observación no participante, observación estructurada, no estructurada, sistemática, asistemática, entre otros, ¿no? Entonces permite qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué, etcétera,
está ocurriendo tal suceso, evento, que mayormente en investigación nosotros vemos el contexto en primera instancia, ¿no? Percibimos, observamos qué es lo que está ocurriendo, o el fenómeno determinado identificado. Y estas otras dos técnicas nos sirven para profundizar si dicho objeto de estudio o fenómeno educativo aún persiste o no persiste, qué soluciones se han podido lograr hasta el momento. Aquí tengo un ejemplo de construcción de un instrumento de cuestionario, ¿no? Cómo construimos un instrumento de investigación. Por ejemplo, tengo el tema de investigación, estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, La Paz. Tema de investigación. ¿Cuál es mi variable? Estrategias lúdicas, ¿no?, de estadística. ¿Dónde incide? Influye, ¿no?, implica en rendimiento académico, la segunda variable. Entonces aquí, miren, tengo dos variables, ¿no? Estrategia es rendimiento académico. La pregunta, la formulación, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de carrera de auditoría de la Universidad del Valle y La Paz durante la gestión 2021? Objetivo general será demostrar que las estrategias lúdicas, y a veces se dice que el objetivo general es como la respuesta, ¿no?, a la formulación, ¿no?, que las estrategias lúdicas inciden en el rendimiento académico, ¿no?, de los estudiantes de segundo año de carrera de auditoría. Y estos tienen los elementos para una buena formulación. No olvidemos que hacer una buena formulación del problema tiene elementos, ¿no?, desde aquellos conectivos lógicos, las variables, lo que es el contexto o la dimensión temporal, la dimensión espacial, ¿no? Es bien importante esta parte. La hipótesis es, obviamente, ¿no?, la respuesta a la formulación, ¿no? Las estrategias lúdicas de estadística, dice, ¿cómo mejorar el rendimiento? Entonces, ¿cómo mejoramos? A través de las estrategias lúdicas de estadística, ¿no? Mejoran de manera significativa y directa. ¿En dónde? En el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año. Hipótesis. Población. Como estoy trabajando en el segundo año de esta determinada carrera de dicha universidad, se tiene ahí, por ejemplo, estudiantes, ¿no?, de primer año, ¿no? Aquí es segundo año, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Pueden ser con paralelos, etcétera, con datos, ustedes pueden ir extrayendo de Cardex mismo, ¿no?, que tienen que ser datos reales para su investigación. Si es mayor a 30 sujetos es necesario determinar la muestra. Por ejemplo, en mi caso suma 497, el tamaño de la muestra será 217 estudiantes, ¿no? Entonces tendría aquí, como tengo aquí ya estratificado, entonces será por fijación, podría ser fijación simple o bien puedo utilizar la fijación proporcional, cualquiera de las dos. Y una vez que ya tengo esto, ya el esquema en realidad, el tema, la formulación, objetivo, hipótesis, la población definida, voy a la matriz de operacionalización de variables. Tengo la variable independiente, X, estrategias lúdicas. ¿Qué es estrategias lúdicas de estadística? ¿No? Hay que definir una definición conceptual. A través de la definición conceptual identificamos las dimensiones, como por ejemplo contenidos curriculares, actividades lúdicas, metodología, estimulación psicocognitiva. Y cada una de las dimensiones contempla indicadores. Para contenidos curriculares, identificación de contenidos lúdicos estadísticos, organización de contenidos, desarrollo de contenido. Si son actividades, tendría que tomar en cuenta como indicador la presentación de la actividad, la organización, la ejecución y la valoración misma de la actividad lúdica. Si es la parte metodológica, ver si hay una participación activa en aula, si se aplican los juegos lúdicos, hay una socialización colectiva. Entonces estos son los indicadores, ¿no? En base a cada dimensión identificamos indicadores. Y los ítems o reactivos, no olvidemos que son aquellos que surgen a través de los indicadores. Aquí por ejemplo dice, usted conoce los juegos lúdicos estadísticos, sabe que es un juego lúdico estadístico, cuál es el procedimiento, usted desarrolla la estadística con juegos lúdicos, conoce usted el ordenamiento lúdico estadístico, cómo contextualiza, etcétera, ¿no? Es decir, cada uno de esos ítems voy convirtiendo justamente en un ítem o reactivo correspondiente. ¿Qué tipos de medidas van a ser? Puede ser de presencia o de forma. Si es de presencia, la escala sí, no, a veces, ¿no? Si es de forma, adecuada, no adecuada, ¿no? Sí. Puede ser también como en la siguiente variable, no necesariamente, por ejemplo, rendimiento académico, puedo tomar obviamente, ¿no?, las escalas de nivel, ¿no?, con valores del 1 a 100 puntos, por ejemplo, ¿no? Tendría que definir qué es rendimiento académico, qué dimensiones tiene, rendimiento cuantitativo y un rendimiento cualitativo. Si es cuantitativo, ¿no?, las que se evalúan mayormente, el saber, ¿no? El saber
y el hacer, ¿no? La parte conceptual y procedimental, ¿no? Rendimiento académico, pero ¿de qué se estaba diciendo? De estadística. Entonces voy a preguntar qué es estadística, cuáles son los tipos de estadística, es una variable, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los ítems o reactivos para ¿qué cosa? Aquí dice test de medición, o bien puede ser algunos indicadores de observación directa. Entonces, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Por ejemplo, ¿no? Pretest, posttest, y si es para observación directa, una lista de cotejos. ¿Sí? O bien puede ser esta, por ejemplo, rendimiento cualitativo, la actitudinal, es ser que no se mide cuantitativamente, ¿no? Entonces puede ser de forma, ¿no? Satisfecha, no satisfecha, siempre, regularmente, nunca. Y puede utilizar tal vez estos ítems dentro de una guía de encuesta, ¿no? Entonces, lo que está marcado de color rojo es justamente los indicadores o ítems o reactivos que voy a utilizar para la construcción del instrumento, ¿no? A partir de los indicadores surgen los reactivos. Una vez identificado, voy seleccionando aquellos ítems que me van a servir para construir los instrumentos correspondientes, como por ejemplo, test de medición dirigido a los estudiantes de segundo año. Ahí está su logo de la institución. Obviamente voy a pedir nombres y apellidos porque es un test, ¿no? Un examen en que paralelo de qué asignatura, fecha de entrega, carrera correspondiente y el instructivo, ¿no? Y luego vienen los ítems de preguntas, ¿no? Que es estadística, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta abierta, ¿no? Pero voy a tomar el valor de 10 puntos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estadística? ¿Qué es una variable? Etcétera. Tengo ahí, por ejemplo, este test de 10 preguntitas y 10 por 10 obviamente es 100, ¿no? 100 puntos, ¿no? Porque aquí yo he definido en mi matriz de operacionalización el tipo de escala de nivel, ¿no es cierto? Hemos dicho que va a ser de nivel del 1 a 100 puntos. Y estas preguntas, ¿qué es estadística? ¿Cuáles son? Son las que he seleccionado, por ejemplo, voy a utilizar para mi test de medición. Por otro lado, tenemos un ejemplo de lo que es la encuesta, en este caso un cuestionario, ¿no? Un cuestionario o encuesta, guía de encuesta, también se lo conoce, dirigida a los docentes de estadística, ¿no? De la universidad, de dicha universidad. Hay un preámbulo, ¿no es cierto?, de saludo, muy buenos días, buenas tardes, presente cuestionario, guía de encuesta, contiene preguntas cerradas para tratamiento de recolección de datos de manera confidencial respecto a la temática de estrategias lúdicas de estadística que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, etcétera, ¿no? El objetivo del instrumento: recolectar datos informativos respecto a estrategias lúdicas de las implementados segundo año. Instructivo: lea y marque la opción de respuesta con bolígrafo azul o negro la respuesta, ¿no? Puede ser, si es que se está realizando o se está implementando la encuesta de manera tangible, entonces tienes que imprimirlo, ¿no es cierto? Y obviamente les pides, ¿no? Con bolígrafo y azul. Pero si vas a hacer con Google Formulario, ya no es necesario, ¿no? En el instructivo será: marque la opción de respuesta que usted vea conveniente, listo, nada más, ¿no? Si fuese utilizando el Google Formulario, porque no vas a marcar, ¿no? Imagínate desde tu celular marcar con bolígrafo azul o negro, no concierne, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso muy bien. Y ahí están los ítems, ¿no? Puede definir el concepto de actividad lúdico-estadístico, sí, no, a veces, ¿no? Planifica las actividades lúdico-estadísticas en aula, sí, no, a veces. Entonces, miren, aquí por ejemplo tenemos una escala politómica, ¿no? No es dicotómica. Dicotómica sería sí, no, nada más, ¿no? Pero a veces, como son de nivel 3, entonces politómica en este caso, ¿no? Ahora, no todos también los ítems van a tener la misma escala. Puede ser, por ejemplo, en el ítem 8, miren cómo es la participación del estudiante en aula. Muy bueno, regular, malo, necesita apoyo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos una escala Likert de nivel 5 en realidad, ¿no? Podemos ir, obviamente, utilizando escalas distintas, ¿no? Politómica, escalas Likert, ¿no? Pero cada uno de estos debe tener un valor numérico bien importante, y aquí está, y muchas gracias por su colaboración, indica, ¿no? La encuesta. Escala de valores: el sí vale el valor de 2, no 0 y a veces 1. Al muy bueno 4, bueno 3, regular 2, malo 1, necesita apoyo 0. Esos son los valores numéricos que necesitamos para medir la confiabilidad del instrumento. Si está bien construido en realidad, ¿no? Pero este instrumento se debe de aplicar ¿en dónde? En un subgrupo de la población, no necesariamente en la muestra, ¿sí? Para eso se hace la validez, ¿no? Y la confiabilidad va a ser a partir de rescate de los resultados recolectados. Y luego viene ya el coeficiente de confiabilidad alfa de Cromes, ¿no? Aquí hay un error de typeo. Entonces la fiabilidad del alfa mide la correlación de respuestas, ¿no? De la guía del cuestionario, guía de encuesta o test de medición, ¿no? Del pretest, posttest,
sondeadas de una determinada prueba piloto. Entonces, bien importante tomar en cuenta la consistencia interna que debe existir en ese instrumento. ¿Cómo se mide? En una prueba piloto, dijimos, ¿no es cierto?, que está en la segunda, en la tercera fase en realidad, ¿no?, de validación y confiabilidad. O sea, aproximadamente de 14 a 30 sujetos, ¿no?, similares en este caso, ¿no?, similares a la de la muestra de estudio, no la muestra, ¿no?, similares, otro subgrupo. A eso se debe implementar ese instrumento. Se recolecta los datos, luego se vacía en un cuadro de esta forma, ¿no?, donde están todos los ítems, la cantidad de sujetos y los puntajes, es decir, aquí son los valores numéricos, ¿no? Los rangos correspondientes también varían, ¿no? Por ejemplo, de 0,7 a 1, una confiabilidad muy fuerte, de 0,5 a 0,69 sustancial, de 0,30 a 0,49 moderada, de 0,10 a 0,29 baja y de 0,1 a 0,9 despreciable, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de rango, muy alta, alta, moderada, baja, muy baja, ¿no?, en estos intervalos correspondientes. Cada autor tiene distinta, digamos, ¿no?, connotación de identificar los rangos, pero lo que nos interesa es que esté mayormente de 0,61 a 1 o de 0,5 a 1. Es bien importante esa parte. Ahí tenemos la fórmula, ¿no?, antiguamente, ya hoy en la actualidad, que es n, la cantidad de ítems, en este caso 1 menos la fracción de división de la sumatoria de varianzas columna sobre la varianza total fila. Entonces, ¿cómo determinamos y cómo se interpreta? El alfa puede ser interpretada de distintas formas, pero existe un común denominador para su interpretación, ¿no?, sin salirse del marco descrito, ¿no? Es decir, de esa multiplicidad de interpretaciones, es decir, cada investigador interpreta de distinta forma, muchas veces algunas son contradictorias entre sí, ¿no?, tal como menciona la autora Cortina. Esta situación ha llevado a que el estadístico haya sido sobreutilizado a lo largo del tiempo y así como hayan ignorado algunas condiciones para las que fuesen desarrolladas. Entonces, el cálculo de alfa de Cronbach es esta: alfa es igual K sobre K menos 1, ¿sí? Aquí la confiabilidad, se mide la confiabilidad en términos de instrumento cuantitativo, es decir, no cualitativo, nada que ver, solamente cuantitativos. Tenemos la fórmula correspondiente, ahí están los ítems, es la matriz, la cantidad de sujetos. ¿Y cómo se realiza? Un ejemplo. Aquí tengo una guía de encuesta dirigida a estudiantes, ¿no? Tengo obviamente la demografía, en parte de edad, sexo, género masculino, edad, en años, ¿no? Y luego vienen los reactivos o preguntas, ¿no? Sí, no, regularmente, ¿no? Sí, no, regularmente, ¿no? Aquí está su escala de valor. Sí, vale 1, regularmente 2, no, el valor de 3. Entonces, lo que yo hago es, miren, aquí tengo la cantidad de sujetos, imagínense, yo a 30 sujetos implementado, ahí están sus respuestas correspondientes de las 10 preguntas del determinado instrumento aplicado, son valores numéricos. A partir de esta matriz voy a calcular utilizando tal vez el alfa de Cronbach con el SPS, también es una opción, ¿sí?, donde voy a tener que importar todas las preguntas y los datos correspondientes. Voy a la parte de análisis, escala, análisis de fiabilidad y selecciono todos los ítems, ¿no?, que voy a ir midiendo y hacemos un clic en aceptar y ahí se obtiene, ¿no?, en la ventana de resultados el alfa de Cronbach, ¿no? Aquí está 722, es 0,722 en realidad, ¿no? El SPS no lo toma en cuenta el 0 por delante, ¿no? Se sobreentiende que después de la coma está el 0 para el SPS, ¿no?, en ese tipo de lenguaje. Entonces miren, 0,72 su alfa de Cronbach, entonces el instrumento de estos 10 ítems, que implica que tiene una buena confiabilidad, ¿no?, del instrumento. Tengo mi software también que les voy a pasar, que es de la misma forma. Este es el software, ¿no? Aquí está cantidad de sujetos, número de ítems correspondientes. Lo único que se hace es copiar esos valores numéricos, ¿sí?, y de manera automática ya se calcula, ¿no? Y la interpretación es aceptable el instrumento o no es aceptable, o reformular indica, ¿no?, ítems o reactivos. Con el SPSS también se puede ir calculando, que es la misma, que es similar, ¿no? Solamente copiamos los resultados que ya están tabulados, las puntuaciones, ¿no?, las escalas de valores de los resultados, y obtenemos el mismo, ¿no?, 0,72 también, ¿no?, aceptable la interpretación. Este es el paquete estadístico de la versión de
el licenciado Víctor Hugo Sarmiento, ¿no? También tiene una buena propuesta y se las voy a pasar también de la misma forma. Bueno, ahí termina lo que es justamente la unidad número 4. Y si alguien desea, por ejemplo, pero veamos a ver cómo se calcula, ¿no? Tal vez alguno de ustedes debe decir, pero ¿cómo calculamos el alfa de Cronbach? Entonces yo primero voy a abrir el SPS y necesito una base de datos. Bien, los que tienen el SPS, la versión 25, utilizando, ¿no? Si ya lo tienen, sería genial. También podemos utilizar, calcular con este software el alfa de Cronbach para ver su confiabilidad, ¿no? Es confiable en el sentido de que se calcula el índice, ¿no? Ese valor numérico de rango de 0,60, digamos, a 1, ¿no? Y válido en el sentido de que por juicio de expertos ha sido revisado, lo han tomado en cuenta, etcétera. Aquí tenemos el SPS, vista de datos, aquí tienes ahí todos los valores numéricos y la vista de variables, ¿no? Qué preguntas, qué ítems, con cuántos decimales se va a ir trabajando. O sea, aquí typeando, ¿no? Y esta es la ventana de los resultados que voy a ir obteniendo. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí yo tengo base de datos para SPS. Aquí ya tengo un documento. ¿Sí? Imaginemos que yo he realizado, ¿sí?, una aplicación misma de un determinado instrumento que tiene 11 ítems, 11 preguntas. Imaginemos que es una encuesta con preguntas cerradas. He aplicado a cuánto, a 14 estudiantes, y estos son los valores, ¿no?, numéricos de respuesta, ¿no? 1, 1, 0, 1, 2, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo ahí tabulado. Lo que puedo hacer es calcular. ¿Cómo calculamos con el SPS? Como dice base de datos para SPS, voy a la pestaña, ¿no?, archivo, importar datos, base de datos en Excel. Hacemos un clic ahí en Excel, desktop, que significa escritorio, y aquí tenemos base de datos para SPS. Selecciono el Excel y lo voy a abrir. Y lo va a importar, ¿no? Va a importar toda esa base de datos que ya lo tengo abierto, ¿no? Ahí está, ya lo he identificado y haces un clic en aceptar. Muy bien, aquí está, miren, ya tengo, ¿no? Es que tú tienes que ir tabulando, insertando, y aquí tienen la vista de datos ya, esos valores numéricos, ¿no?, que estaban en el Excel. Estos valores numéricos, estos que estoy seleccionando, esos que voy a pintar de color amarillo, esos son estos valores que están aquí. ¿Sí? Listo. Luego, ¿qué hacemos para analizar su confiabilidad de este instrumento? Que se ha aplicado a 14 sujetos. Voy a analizar, dijimos, ¿no es cierto?, en escala, análisis de fiabilidad, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, aquí dice número de sujetos. Esta no. La pregunta 1, sí voy a requerir, ¿no? Entonces voy seleccionando todos los ítems, las preguntas. Listo. Seleccionamos, ahí está. Listo. Tenemos las preguntas. Alfa, siempre tiene que estar en alfa, ¿no? Mitades, Goodman, no. Alfa de Cronbach significa. Aceptar. Y ahí tenemos, ¿no?, el resultado correspondiente. ¿Cuánto es la fiabilidad? Se tiene justamente de 0, miren aquí, 79,2, dice. 11 elementos analizados, es decir, 11 ítems o reactivos, su fiabilidad es 0,79, ¿no?, casi llegando a 0,80 en realidad, ¿no? Entonces tiene un buen coeficiente, ¿no? Un buen coeficiente alfa de Cronbach. ¿Qué significa? Que el instrumento tiene buen constructo, ¿no? Están relacionadas entre sí. Ahora, la otra forma también es copiando estos datos, dijimos, ¿no? Voy a seleccionar los valores numéricos, hago un control C de mi hoja en Excel ya tabulado, y voy al software. Aquí, por ejemplo, tenemos el SPBS, ¿no? Esto lo voy a borrar. ¿Sí? Son cuántos ítems, si podemos observar, son, miren, 1 al 11, es decir, 11, 14, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 11 al 14, ahí está. Y hago un control B, nuevamente hago un control C y control B. Ahí están los valores numéricos que los he pegado en realidad, ¿no? Y ahí está, ¿no? El alfa dice 0,79, aceptable en realidad, ¿no? Es el alfa de Cronbach. Y estos de aquí, por ejemplo, son las varianzas, ¿no? Varianzas de cada una de las columnas, ¿no?, de cada ítem.
el ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ¿no? Es decir, está hablando de pregunta 1, pregunta 2, esos son los ítems, ¿no? Son 11 en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué mide? Que estas varianzas, ¿no? Las varianzas de cada columna son menores, ¿no? Imagínense tener una varianza de 2.49, 11,20. En ese caso el alfa sería muy negativos, podría decir, ¿no? Puede ocurrir ese caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de 1 puedo colocar 10, digamos, ¿no? Pues miren, ya ese ya afecta mucho, ¿no? Muy baja, dice el alfa, ¿no? Aquí también voy a insertar un 15, digamos, ¿no? 0,46, digamos. Entonces va a ir reduciendo, ¿no? Va a ir reduciendo en cada uno de ellos, ¿no? Va a ir aumentando, eso ya depende mucho de cómo se vaya construyendo, ¿no? La cuestión es de que este alfa mide la relación que tienen los ítems con relación a su variabilidad y la variabilidad de los valores numéricos, ¿no? Es la variabilidad en realidad, ¿no? De resultados recolectados de dicho instrumento. Entonces este es el software SPDS, que también se los voy a ir pasando por el grupo de WhatsApp. Bien, eso es lo que se puede ir desarrollando, como también se puede ir calculando, en este caso, ¿no? De manera manual, se podría decir, ¿no? Aquí por ejemplo yo puedo calcular varianza de cada columna. Aquí por ejemplo hago una función varianza poblacional, ¿no? No, entonces aquí está varianza poblacional var.p, ¿sí? Aceptar, y selecciono el conjunto de datos de la columna, solamente valores numéricos. Ahí está, y ya tengo ya la varianza 0,38, 77, etcétera, ¿no? Como ya tengo calculado las demás, voy a ir calculando, no pasa nada. Ahí está. Y aquí lo que me faltaría es una columna más del total, ¿no? Total filas, es decir, hago la suma de filas, es decir, 2 más 2 más 0 más 1 más 2, estoy sumando en realidad la sumatoria de fila, ahí es 11. Y en las demás, como ya tengo definida la función, jalo con el cursor, negrita, listo, ahí ya se tienen las demás sumatorias. Y de esta columna se ha determinado su varianza, ¿no? Esta es la varianza total. Y estas otras, ¿qué son? Son las varianzas individuales, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, varianzas individuales. Listo, ¿no? ¿Y qué me dice la fórmula? No sé si lo tengo aquí, no tengo aquí la fórmula. Veamos a ver. Aquí está, ¿no? Sumatoria de varianzas individuales dividida entre la sumatoria total. Entonces, aquí varianza tiene que decir, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Sumatoria, ¿no? Suma de varianzas individuales, ¿no? Aquí es igual. Aquí lo voy a anotar. Entonces, yo voy a sumar todas las varianzas individuales. Estas varianzas. Estoy seleccionando, miren. Hasta ahí nada más, ¿no? Del ítem 1 al ítem 11. Cerramos y ahí está. Suma de varianzas individuales, ¿no? Ya tengo esta. Divido entre la varianza total, ¿no? Entonces aquí varianza total. La varianza total es esta, ese valor. Listo. Ahora dividimos, ¿no? Dividir. ¿Qué es lo que voy a dividir? Suma de varianzas individuales sobre la varianza total. Y obtenemos 0,28. Ya tengo esto. 1 menos esta fracción, ¿no? Entonces aquí 1 menos la división. ¿Sí? Entonces aquí anotamos 1 menos la división de resultados es esta. Restamos, ahí está, 0,71. Y luego voy a multiplicar K sobre K menos 1. K, ¿qué es? La cantidad de sujetos en realidad, ¿no? Perdón. K es el número de ítems. No, número de ítems, no sujetos. Número de ítems o preguntas. Entonces aquí el valor de K, ¿cuánto es? K es igual a... Y anotamos. ¿Cuánto sería? 11. ¿Y cuánto es K menos 1? Porque aquí en la fórmula me indica K menos 1. Entonces K menos 1 sería en este caso 11 menos 1, restar, ¿no? Y eso va a ser 10.
Luego dice k sobre k menos 1, ¿no? La fracción. Entonces la división de quién, de k sobre k menos 1. Ahí está, aquí lo voy a anotar. Entonces aquí dividimos k, que es 11, dividido entre 10. 1.1, ¿no? Ya tengo esto y toda esta diferencia. Lo voy a remarcar, esa de color rojita. Ahí está, esa. Y el otro es 1 menos la división correspondiente es esta. Listo. Entonces el alfa de Cronbach, ¿cuánto va a ser? El alfa de Cronbach va a ser esta división multiplicada por 1 menos la división de varianzas, ¿no? Y ahí está, 0,7915, ¿no? Si alguien quiere puede ir reduciendo los decimales, no hay ningún problema. Ahí está, es el valor, ¿sí? Ahí, 0,792, ¿no? Sería la respuesta en este caso del alfa de Cronbach. Es una forma, ¿no? Una forma utilizando la hoja en Excel también, ¿no? Ir calculando. O sea, hay varias formas de calcular el alfa de Cronbach, utilizando los software, el SPS o el Excel, así, ¿no? De manera manual. Que es justamente la misma, ¿no? Que hemos determinado, por ejemplo, en este software, 0.80 en realidad, ¿no? Redondeado, ¿no? Aquí 0.79, lo único que ha hecho el software es redondear, ¿no? Ahí está 0.80 o 0.8, ¿sí? En el SPS, ¿cuánto hemos sacado? Por ejemplo, 0,792, ¿no? Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, no ha redondeado. El SPS está trabajando con 3 décimas, 0,792. Aquí está, ¿no? El mismo. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué significa? Que el instrumento, en este caso, es altamente confiable y es válido en el sentido de que es aplicado, has hecho revisar por un par de expertos, ¿no? Y que es válido también que has aplicado un subgrupo aparte de la muestra, ¿no? Para la validación correspondiente, recolectando los datos informativos y a partir de los datos recolectados las escalas correspondientes, ¿no? Asignados. Bien, muchas gracias. Esa es la explicación correspondiente de la unidad número 4. Que tengan muy buenos días a todos.